canción de Victoria Santa Cruz, creo que es conocido por la mayoría. En realidad es un poema que ha tenido incluso cobertura en televisión y señal abierta. Había tenido pensado proyectarlo, pero me dicen que no hay laptop, así que no lo voy a poder hacer. Habría sido interesante para que quienes no lo conocen puedan darse cuenta del trabajo rítmico de Victoria y de todo lo que ella hace. Bien, todos sabemos que la familia Santa Cruz es arte importante aquí para el desarrollo de la cultura afroperuana. Victoria es compositora, coreógrafa e investigadora. Es una importante representante de la cultura afroperuana que ha rescatado del olvido numerosas danzas y tradiciones. El montaje que vamos a analizar ahora, como les digo, se llama Meditaron Negra. En él vemos que se desarrolla, digamos, en base a la instancia de un yo lírico, el desarrollo de la asunción de esta conciencia de ser perteneciente a la raza negra, como digamos, después de ser señalada como negra por el otro. Y es en base a eso que esta experiencia se sitúa como un obstáculo. Y este obstáculo es el que permite la transformación y la emergencia de la conciencia de raza. Nuestro interés se centra en la posibilidad de entender el poema Canción Meditaron Negra a partir de la noción del obstáculo, que como experiencia sirve a la transformación, al reconocimiento y la constitución de la conciencia étnica, de la cual da cuenta a través de la voz del yo lírico presente en la composición. Partimos de la noción de obstáculo propuesta por la misma Victoria Santa Cruz, en un breve ensayo titulado El importante rol del obstáculo, en el cual destaca la relevancia de este como arma y herramienta de transformación, de constitución de la unidad propia e interna de cada ser humano, ya que, como ella afirma, solo la unidad posee la capacidad de transformar lo negativo en positivo, lo cual conlleva al reconocimiento de sí mismo. Al enfrentar la vida desde la comprensión interior, el exterior, al ser transformado, deviene en el combustible necesario para crecer. Aquí cito la definición de obstáculo. Dice: los obstáculos me enseñaron a replegarme en mí misma con esta pregunta: ¿quién soy? Así fue como esa poderosa arma obstáculo me indujo a penetrar en mi cultura. Y lo asombroso fue que, al devenir el arma y herramienta, yo misma iba a la vez siendo transformada. Esa química de la transformación es la que hay que descubrir. Comprender el importante rol del obstáculo es iniciarse en el camino hacia la unidad, hacia el equilibrio, es devenir consciente. El obstáculo como dificultad es un llamado de reflexión. Esta experiencia es la que sirve de motivación a la composición del poema Canción que estamos analizando, en el que notamos la transformación discursiva que avanza de la mano con la variación rítmica y musical. Así la niña, que en un primer momento es señalada, se convierte en una mujer que asume y reconoce su diferencia. Su obstáculo pasa a ser una herramienta de cambio y es así como su autorreconocimiento emerge en el contenido discursivo. El tono deja de ser acusativo y pasa a ser celebrativo. Bueno, en el poema Canción, la performance incluye a Victoria y a un grupo de coristas. Estos coristas progresivamente van apuntalando y van acusando, ¿no?, la tilda de negra. En un primer momento, cuando el yo lírico asume que cuenta la experiencia del ser señalado cuando tenía 5 o 7 años. Posteriormente, como avanza el poema, nos damos cuenta de que el tono de este coro ya no es un tono que acusa, sino es un tono que celebra, un tono que va alegrando el ritmo de la composición musical. El obstáculo entonces se constituye como una experiencia enriquecedora y cohesionadora de aspectos concernientes a la identidad y a la celebración del reconocimiento. Este capítulo se titula El yo lírico y la experiencia del obstáculo, debilidad y mezcla. Desde el inicio de la performance nos damos cuenta de que quien enuncia lo hace en primera persona. Se constituye así como un yo lírico que va dando cuenta de sí misma. Hemos dividido, para hacer más claro el análisis, el poema Canción de acuerdo con la evolución de este yo lírico en relación con la construcción de su reconocimiento como negro. En primer lugar, la enunciación del yo lírico parte del recuerdo, lo cual está asociado con la memoria y con la oralidad. Habla, canta en pasado y da su testimonio,
que se basa en la experiencia del obstáculo, el de una niña pequeña que es señalada por su color de piel. Cito, el verso del poema es: de pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Es a partir de ese momento que se instaura el cuestionamiento de sí misma. Al verse señalada por el otro, que maneja una lógica distinta, que reconoce la diferencia en base al color de la piel, el yo lírico se ve en la necesidad de preguntarse: ¿soy acaso negra? ¿Qué cosa es ser negro? Concluyendo que el orden simbólico imperante es excluyente y que, de acuerdo con eso, ser negro y ser mujer esconde una triste verdad, como se menciona textualmente. A partir de ese obstáculo, de esa experiencia, a primera vista desafortunada, el yo lírico se da cuenta de su condición racial y de la debilidad que esta condición significaba en el orden simbólico hegemónico que la excluía. Es entonces que el ideal pasa a ser el ser como los otros, mediante la ejecución de cambios en el aspecto físico. En el poema menciona que se le hacía el cabello, se empolva la cara, en lo que significaría una inicial negación de sí misma y una afirmación de la imposibilidad de una sociedad en la que lo diferente deje de serlo. Ella quiere homogenizarse con el otro. En conjunción con la progresión del discurso, apreciamos que el ritmo musical cambia también. Enfatiza y acusa, como mencioné, y luego celebra. Hasta este punto, la experiencia del obstáculo solo ha debilitado al sujeto que enuncia. Pero en los versos que continúan, apreciamos los primeros efectos que el obstáculo, como herramienta de transformación, va obrando en la actitud de quien enuncia. A su vez, el ritmo también cambia. El reconocimiento de la identidad y la celebración, el obstáculo como herramienta. La condición de negra, que en un principio fue una carga, un obstáculo que limitó la experiencia y la replegó en sí misma, en la segunda mitad del poema empieza a constituirse como una herramienta para la afirmación. La debilidad inicial ha fortalecido al yo, que ahora se reconoce y se celebra. El obstáculo enriquecedor ha liberado al yo lírico, que ahora se identifica y se reconoce en su diferencia. Acá cito unos versos del poema. Negra soy, de hoy en adelante no quiero lacear mi cabello, no quiero, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. En esta instancia, el ritmo musical celebra, el coro ya no señala, sino que acompaña y alegra. Se afirma como negra en la frase negra soy. Del tono agresivo se pasa a la alegría de una mujer que reconoce y se regocija en su alteridad. Textualmente, son tres las frases que consideramos de mayor importancia como marcas del cambio discursivo. Estas son: al fin comprendí, ya no retrocedo y avanzo segura. La mujer ha pasado por esas tres etapas en su vida. En un primer momento no entiende qué es ser negra. Se cuestiona y se lamenta. Es el obstáculo obrando en ella. Es la experiencia misma llevando al yo lírico hacia un cuestionamiento productivo, obligándola a pensar en sí misma y en su condición. Después del cuestionamiento, de la inicial negación de la identidad y del intento de verse como los otros que la señalan, el yo lírico comprende. El obstáculo obra en el llamado a la reflexión y como herramienta transformadora posibilita que se reconozca a sí misma y que construya su identidad. Sobre esto, Victoria Santa Cruz en el libro El ritmo, el eterno equilibrador, no sé si no recuerdo específicamente el título, menciona que la experiencia del obstáculo obra en quienes lo sufren, o ha de obrar como algo que debe desencadenar una acción y no una reacción. Es decir, plantea suprimir el odio ante el ser señalada, y en vez de eso plantea accionar sobre sí misma para reconocerse y para asumirse, que es en realidad lo que va a desencadenar la unidad del ser humano. Bien. Avanza segura, tiene en su poder la llave. Esta, como símbolo de apertura y de debilidad, nos hace pensar en un yo lírico que se ha quitado la pesada carga que el otro le imponía al señalarla. El poema canción finaliza con la asunción de sí misma y con la celebración de su diferencia libre. La llave la libera de un resentimiento hacia quienes le pusieron el obstáculo y simbólicamente la libera como individuo y como parte de una etnia. Progresivamente, entonces, se aprecia que
Si en un primer momento la identificación fue por negación, a través del intento de verse como los demás, un no soy negra, se pasa a una identificación por afirmación de su condición, constituyendo un discurso alegre, celebrativo y positivo, que insta a los demás sujetos a unirse al reconocimiento y a la construcción de la conciencia étnica. Demanda un tipo social que debe reconocerse y asumirse en la afirmación, una comunidad en pos de un orden simbólico que no excluya a ningún ser, una ciudad que no propugne la hegemonía de un tipo racial o social determinado. El poema canción trata principalmente, a nuestro parecer, de la asunción de la identidad en base a la experiencia de la trama, pero se aspira a establecer la voz de una comunidad armoniosa, que sea parte de la ideal nación inclusiva. Victoria Santa Cruz menciona, abro cita, el obstáculo, como toda dificultad, es un llamado a la reflexión. Por lo tanto, los obstáculos deben ser convertidos por nosotros en el justo estímulo que descubrirá nuestra justa actitud. Somos los necesitados los que tenemos la posibilidad de descubrir de qué está hecho el obstáculo. Transformar es privilegio de la unidad y es en acción que se descubre. Cierro cita. La unidad, menciona Victoria, deviene del ritmo como el eterno organizador, que tiene la capacidad de relacionar fuerzas opuestas en una sola, en un claro rechazo a la división y a la desintegración, y se propugna la conexión y el equilibrio no solo interno, es decir, no solo a nivel de cada sujeto, sino también en la sociedad, para la consolidación de una cultura nacional que integre la pluralidad de nuestras variadas y múltiples herencias. El punto final de mi trabajo se titula Meditaron Negra y la búsqueda de un espacio para la constitución de una literatura afroperuana. En la literatura peruana es usual encontrar narradores negristas. En este punto me estoy basando en las propuestas de Milagros Carazas. Con negristas nos referimos a las narraciones acerca de la cultura afroperuana sin ser negros. En este sentido, es importante apreciar cómo se construye la imagen del afrodescendiente, del otro, para comprender las diversas visiones y perspectivas sobre el sujeto afroperuano. Usual es también que el sujeto afroperuano sea retratado de manera marginal en relación con el universo representado. Ejemplo de esto es el tratamiento del negro en la literatura de José Luis Canseco, quien desde una lógica paternalista afianza la imagen de relegado del sujeto afroperuano. Otros narradores revaloran lo negro y dan voz a ese otro. Tal es el caso de Antonio Gálvez Ronceros o de Cromwell Jara. La presencia del sujeto afroperuano en el desarrollo de la historia de nuestro país y en las diversas manifestaciones culturales es innegable. Ante ello es necesario, a nuestro parecer, la inclusión de estos discursos en el discurso canónico. Milagros Carazas afirma que la literatura negra intenta ofrecer una mirada desde adentro, desde la mirada del sujeto negro, quien transmite un deseo de autoconfirmación mediante la construcción de un discurso identitario. En este punto, las manifestaciones orales, cantos, poemas, danzas, necesitan ser revaloradas como muestras de la colectividad negra y como parte de la creación de una conciencia étnica, que no solo necesariamente debe ser reconocida y asumida por los mismos afrodescendientes, sino también por los otros, para así dejar de lado la visión marginal y paternalista que solo ha originado obstáculos y marginación para la constitución de una sociedad armónica e inclusiva. Victoria Santa Cruz diría una sociedad rítmicamente equilibrada. Daniel Matthews propone acercarnos al poema Canción de Victoria Santa Cruz como una manifestación de la ciudad cantada, la cual convive con la ciudad letrada. La canción en la ciudad cantada es empleada como un punto de partida para el reconocimiento de cada individuo parte del grupo. Y desde ese reconocimiento se aspira a la construcción de una sociedad de iguales. La ciudad cantada dialoga con la ciudad real para reconocer una vivencia. La experiencia vivida entonces permite aludir a un nosotros identitario particular que ha de inscribirse en la cultura nacional con sus costumbres y tradiciones. La conciencia étnica, el saberse negro y celebrarse constituiría en Meditaron Negra el punto central, que parte de la experiencia del obstáculo y que, en base a la transformación, hace emerger la identidad y el reconocimiento. Se trata, pues, de la expresión de un sentir, no solo del yo lírico, sino de la colectividad de la cual es parte, colectividad que necesita asumirse y reconocerse.
Victoria Santa Cruz menciona que para saber uno primero tiene que ser, y esta me parece que es la demanda de este poema en torno a la sociedad afroperuana y a la constitución de la identidad. Gracias.